Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su masterclass hablando sobre los 5 dones ministeriales. Les saluda Ariel Barahona. Durante esta masterclass vamos a profundizar un poco acerca de lo que son los 5 dones ministeriales. Queremos provocar en ustedes intriga para que si surge alguna duda puedan también abocarse a nuestro ministerio y recibir entrenamiento en cualquiera de estos 5 dones, ¿verdad? La idea es que si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen alguna intriga, puedan comentarnos, puedan buscar en nuestro ministerio para que puedan recibir ese entrenamiento, ¿verdad? Ese es el llamado de nuestro ministerio, esa es la visión de nuestro ministerio, entrenar y capacitar a las personas por medio del Espíritu Santo en aquellos dones que también han recibido de parte de Dios y del Espíritu Santo. Para empezar, me gustaría que si usted tiene por ahí su Biblia, no importa si es en el celular, en la tablet, donde sea, en su computadora, quiero que vayamos juntos a Efesios capítulo 4, versículo 11, lo vamos a leer y dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo sé que este versículo quizás muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque siempre que se habla de los 5 dones o llamados ministeriales, siempre caemos a este versículo, ¿verdad? Y yo, más que sembrar la idea bajo este versículo, sí quiero que tuviese una parte fundamental de un versículo, pero más allá de eso quiero fundamentarme en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la vida de Cristo Jesús, vemos el desarrollo de estos 5 dones o llamados ministeriales de la forma perfecta. O sea, realmente Él es el ejemplo, Él es la visión que todos como seres humanos queremos alcanzar. Para los pastores, Él es el pastor, el buen pastor que las ovejas escuchan y reconocen su voz, dice el libro de Lucas, ¿verdad? Cuando vemos a un rabí, un maestro, vemos a Jesús también, ¿verdad? Le decían rabí porque enseñaba, y Él como rabí dijo: tomen mi yugo, que la carga es liviana, es ligera, ¿verdad? De llevar. Para los que saben y han estudiado, cada rabí tenía su propio yugo. Entonces él como maestro nos enseña que su enseñanza es ligera y que mejor desechemos la nuestra para tomarla de él. Como profeta vemos el cumplimiento no solo de las señales de Elías, por eso le decían Elías, ¿verdad? Cuando hay un momento que Jesús se sienta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y no recuerdo quién, pero uno de ellos le dice, ¿verdad? Tú eres Elías. Y es porque la gente, el pueblo, estaba esperando el regreso de Elías. Y vemos en Jesús este llamado profético que tal vez había dejado un legado de Elías, pero que Jesús lo eleva aún más, ¿verdad? Porque quizás Elías, los huesos, ¿verdad?, de él podían revivir, Eliseo, los huesos de Eliseo podían revivir a los muertos, pero Jesús, más allá de los huesos de alguien que pasaba por su tumba, por medio de su muerte, todos nosotros que éramos muertos en vida, hemos recibido también un renacer espiritual, ¿verdad? Entonces en Jesús vemos también el llamado apostólico, porque Él planta una iglesia, Él da esa paternidad en la fe para esta generación en la que Él está y las siguientes. También vemos cómo Él siembra esa iglesia, ¿verdad? Que ya lo hablamos. Y vemos el cumplimiento de cada uno de los dones también en Él, como ya también lo mencionamos. Y como evangelista, ¿qué decirles, verdad? Fue a pueblos extranjeros, fue a pueblos, por ejemplo, en Juan capítulo 3 encontramos que Él se desvía de su camino y va a hablar con la mujer samaritana, que era un pueblo odiado en aquel momento y repudiado por los israelitas por una traición que hubo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y estando en ese lugar, Él evangeliza a una persona, a una mujer. Y luego también ella es como esta primera evangelista, ¿verdad? Pero quien la llamó, quien la levantó, quien hizo ese primer llamado evangelístico a la vida de ella, pues es Jesús, ¿verdad? Entonces, en Jesús vemos el cumplimiento de estos 5 ministerios, y por eso, porque nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesús, nosotros queremos seguir su ejemplo y queremos imitar cómo Él cumplió cada uno de esos ministerios. Y vamos a empezar explicando brevemente qué es cada uno de estos ministerios, para que tal vez si usted se siente conectado o se siente interesado o cree que este es uno de su llamado o de su llamado, pues le podamos ayudar, como les digo, con entrenamiento, ¿verdad? El primero sería el maestro, ¿verdad? Que serían lo que a Jesús le decían el rabí. En el Antiguo Testamento los judíos llamaban a sus maestros rabí. ¿Y qué hace un maestro? Un maestro no simplemente es alguien que da una clase, porque yo creo que cualquiera puede venir y dar una clase, cualquiera puede venir y con una pizarra escribir algo y decir, bueno, estudien esto, por dar un ejemplo. Un maestro realmente es aquel que es apasionado por el estudio de la palabra y que en esa pasión él fundamenta las bases para una sana doctrina, ¿verdad? Él fundamenta las bases de un correcto estudio bíblico, porque quizás muchas veces nosotros en nuestra ignorancia venimos y sacamos los textos fuera de contexto, ¿verdad? Y decimos, esto significa para mí esto, pero el maestro es aquel que nos da las bases para poder estudiar correctamente la Biblia, que nos da las bases para poder
discernir e interpretar correctamente el texto y también nos da las bases de la doctrina para que las iglesias y nosotros como cristianos que somos no andemos lejos de la sana doctrina, lejos de lo que el credo de los apóstoles, de aquellas enseñanzas que Jesús y los apóstoles enseñaron y que deben ser el centro de toda iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Entonces los maestros son apasionados por el estudio de la palabra, son apasionados por transmitir esa pasión y también son aquellos que ponen una base fundamental de doctrina para que los menores que ellos, aquellos que vienen empezando en la fe, puedan aprender correctamente cómo estudiar la palabra, cómo interpretarla y cuáles son las doctrinas más importantes, porque quizás hay doctrinas secundarias que son importantes, pero las principales, que es la resurrección de Cristo Jesús, el por qué somos salvos y todas estas doctrinas principales y fundamentales de nuestra fe, los maestros están ahí para enseñarlas. En EDEM nosotros tenemos una escuela que es la escuela de pastores y de maestros, es junta, ¿verdad? Es conjunta, y vamos a ir el por qué es conjunta. Pero ya que toqué el tema de los pastores, vamos a el ministerio pastoral. Muchas veces nosotros hemos interpretado erróneamente que el ministerio pastoral es cuando alguien se para enfrente a predicar, ¿verdad? Vemos a una persona en saco, quizás como yo ando, ¿verdad? En saco solo que no ando camisa, pero en saco y camisa lo hemos parado frente a un púlpito y decimos, él es pastor. Independientemente del llamado que esa persona tenga, porque ni siquiera la conocemos, pero como lo vemos con un saco parado en un púlpito predicando, decimos, él es pastor. Y eso no necesariamente es así, porque el llamado pastoral no es solamente predicar, ¿verdad? El llamado pastoral no es pararse frente a un grupo de personas o frente a un púlpito a dar un mensaje. Obviamente esto es importante y no necesariamente porque sea pastor, sino es importante la proclamación del evangelio, ¿verdad? Pero un pastor, más allá de ser un predicador, es una persona que discipula y cuida ovejas, ¿verdad? Como lo dice el mismo término, ¿verdad? El pastor, si usted piensa en un pastor quitando la parafernalia cristiana y piensa solamente en la palabra pastor, usted seguramente se va a imaginar o un pastor alemán, ¿verdad? O un pastor de ovejas, ¿verdad? Ambos ejemplos son válidos. ¿Por qué? Porque la función de ambos es cuidar a las ovejas, es direccionar a las ovejas, es darle amor a las ovejas, corregir a las ovejas. Es darle una comunidad a las ovejas. Yo no sé cuántos de ustedes quizás nos están viendo de otras zonas del país o de otros países y han tenido la oportunidad de convivir con ovejas. Yo en lo personal tengo la bendición de que he convivido con ovejas y las ovejas son animales comunitarios. Ellos funcionan bajo una manada. Siempre hay un líder, siempre hay un cordero que es como generalmente el que es el papá de la mayoría de las ovejas y hay varias hembras, ¿verdad? Y están también los críos, las ovejas pequeñas. Y trabajan en comunidad. Hay una estructura comunitaria dentro de los rebaños. Y los pastores vienen a dar también esa estructura y vienen a cuidar de esa estructura. Entonces, ¿qué hace un pastor hoy en día? Un pastor es aquel que discipula, es aquel que se reúne con personas para continuar una obra de discipulado en la vida de las personas, porque quizás el evangelista sembró la semilla, la persona aceptó al Señor, pero ¿qué sigue después de eso? Para eso está el pastor, ¿verdad? Para acompañar, para direccionar, para corregir, para exhortar, para amar, para cuidar, para sanar la vida de los nuevos miembros de una congregación o en general de miembros importantes de una congregación, ¿verdad? Todos ocupamos ser pastoreados y por eso el llamado pastoral es tan importante. Entonces, en EDEM tenemos una escuela que se llama la Escuela de Pastores y Maestros. ¿Por qué la tenemos conjunta? Creemos que realmente ambos ministerios son complementarios y les explico por qué. Porque si yo soy pastor, las personas van a esperar de mí que yo les dé una cátedra, que yo les dé una clase, que yo les dé una prédica, que yo les enseñe algo sobre la palabra. Por eso es importante que el pastor sea también un estudioso de la palabra, porque si no, ¿qué les va a enseñar a esas ovejas, a esas recién nacidas, a esas que ocupan leche, ¿verdad? O vianda? ¿Qué les va a dar el pastor? Tiene que darles la palabra, pero tiene que darles una doctrina correcta. Por eso tiene que tener un entrenamiento magisterial, ¿verdad? Por otro lado, el maestro. Viene el maestro y empieza a dar clases, ¿verdad? Empieza a dar estudios bíblicos. Pero ¿qué pasa si ese estudio bíblico no tiene una continuación? ¿Qué pasa si solamente da el estudio bíblico? La persona puede ir al estudio bíblico, pero quizás no encuentra cómo aplicar esas cosas en su día a día. Y por eso entra en conjunto el trabajo pastoral. Porque un maestro que da ese estudio bíblico, pero que a la vez acompaña, monitorea, pasa pendiente, ora, disipula, presenta el plan de salvación, va a trabajar de una manera más efectiva, ¿verdad? Lo mismo, como les digo, con el pastor, que necesita conocer sobre el don magisterial, necesita manejar la doctrina para poder dar un buen fundamento a esas nuevas ovejas. Entonces, en EDEM tenemos la Escuela de Pastores y Maestros, la cual yo estoy encargado, ¿verdad? Donde vamos a ver defensa de la fe, donde vamos a ver cómo estudiar la palabra, donde vamos a ver técnicas homiléticas, cómo preparar un mensaje, cómo ser más efectivo en preparar un mensaje, donde vamos a ver la escatología desde el punto de vista de la inteligencia artificial,
Lo tomamos como el punto de vista de inteligencia artificial porque sabemos que es un tema relevante. Dijo un famoso teólogo y predicador, Karl Barth, que los pastores o los predicadores deben de tener en la mano una Biblia y en la otra mano un periódico. Entonces hemos decidido que en este módulo, uno de los módulos de la Escuela de Pastores y Maestros, vamos a hablar sobre la escatología desde el punto de vista de la inteligencia artificial. ¿Qué aporta la inteligencia artificial? No desde un punto de vista que yo le voy a preguntar, ¿verdad? Sino qué rol va a tener la inteligencia artificial en el fin de los tiempos. Si queremos conectarlo con la palabra, no crean que es algo sensacionalista donde vamos a hacer exégesis, nada que ver. Vamos a estudiarlo desde lo que la Biblia nos aporta y vamos a conectarlo de manera correcta, ¿verdad? Haciendo una correcta exégesis. Si quieren más información, por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales, ¿verdad? Ahí van a poder seguir si les llamó la atención, si dicen, hey, yo quiero saber sobre eso, me interesaría, pues ahí van a poder escribirnos y contactarnos para que sepan cuándo son las inscripciones, qué costo tienen y toda la información, ¿verdad? Vamos a continuar con los siguientes dones ministeriales, ¿verdad? Está el profético, ¿verdad? Que yo creo que el profeta es uno que llama mucho la atención, porque nosotros tenemos la idea de que el profeta es como Elías, ¿verdad? Que era un poco, vamos a decir, pragmático. Elías era un profeta que hacía descender el fuego del cielo, entonces para hacer una demostración, hacía algo que parecía espectacular o que era espectacular, y eso llama muchas veces la atención, pero a veces, lamentablemente, ponemos como ejemplo profético únicamente a Elías y nos olvidamos de Jesús. Porque realmente el cumplimiento del ministerio profético no está en Elías. Elías tuvo fallas y de hecho Hebreos nos dice que aún siendo Elías un hombre con grandes dones, tenía pasiones carnales como las nuestras, ¿verdad? Sin embargo, Jesús sí es el cumplimiento perfecto del don profético y del ministerio profético. ¿Por qué? Porque incluso hay un momento en que Pedro le dice, haz que descienda fuego del cielo sobre esto, ¿verdad? Y Jesús le responde a Pedro, Pedro, ¿de qué espíritu eres? ¿Por qué? Porque Jesús no solamente estaba interesado en hacer una proclamación profética, digamos, llamativa. Él también estaba interesado en que lo profético se mezclara con lo pastoral, con lo magisterial, con lo apostólico y con lo evangelista. Y entonces vemos una integración del ministerio profético como una herramienta para ayudar a la proclamación del evangelio y no solamente como algo, como les digo, teatral, ¿verdad? Entonces, en Jesús vemos este llamado profético de manera perfecta. Y el profeta no solamente es aquel que hace grandes espectáculos o que da palabra profética y que es precisa. Es parte del ministerio, claro que sí. Pero más allá de eso, hay otros elementos que el profeta debe reconocer y entender. ¿Por qué? Porque hay profetas que no necesariamente su don profético está conectado a dar palabra. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay profetas que ven visiones y que su don se va a manifestar mucho por medio de la visión. Hay otros profetas que no van a ser tanto en palabra ni en visión, sino que va a ser exclusivamente en sueños. Y esos sueños van a ser proféticos, van a tener lenguaje profético, van a tener simbolismos proféticos que deben ser estudiados para la correcta interpretación de esos sueños, ¿verdad? Hay otros profetas que no son tan soñadores, pero sí tienen el don de interpretar los sueños. Entonces, como les digo, no voy a profundizar tanto, pero el profeta, que en el Antiguo Testamento también se conoce como Naví, esa es la palabra hebrea para el profeta, que significa heraldo, es aquel que anuncia el reino de los cielos por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Desciende diseños de lo eterno a nuestra esfera terrenal y proclama esos secretos del Espíritu de Dios hacia los hombres. Como les digo, yo no voy a profundizar. Si está más interesado, puede buscarnos en nuestras redes sociales, ahí le vamos a ayudar, le podemos decir más a profundidad qué tema se va a estar tocando, pero esto es parte de lo que se va a hacer en lo que es la escuela profética, ¿verdad? Si usted es profeta, si usted tiene un don profético o cree que lo tiene, quisiera entrenarse en ello, si usted sueña mucho, si usted se siente identificado con cualquiera de estas cosas, pues puede escribirnos. Para eso estamos, para entrenarlos por medio del Espíritu Santo, para que usted pueda tener las herramientas para utilizar su don correctamente. Y algo que yo quiero terminar con eso de los profetas. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo todavía no era cristiano, pero que ya conocía al Señor, una persona me dijo, fíjate que en esta iglesia, no era esa, pero me dijo, en esta iglesia hay una cosa que se llama como escuela profética, o no se llama escuela profética, se llama como entrenamiento profético. Y me decía, como ahí ponen a la gente a profetizar, pues. Y yo me imaginaba como que a fuerza la persona tenía que desarrollar un don. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Pero si quiere más información y quiere a profundidad saber de qué se trata, como les digo, búsquenos. Aquí van a estar nuestras redes sociales nuevamente. Y ahí van a poder escribirnos y dejarnos saber su duda, ¿verdad? Seguimos con los llamados y dones ministeriales. Me falta el evangelista, ¿verdad? Que creo que es un llamado muy importante que a veces desestimamos. ¿Por qué? Porque hoy en día el evangelista como que se confunde un poco porque, como les digo, como toda persona que predica, decimos que es pastor, entonces, él es pastor, el pastor tal. Y entonces como que no sabemos quién es evangelista o hemos perdido la noción de qué es el don y el llamado evangelístico.
El llamado evangelístico y lo que vemos en la palabra sobre lo que es el evangelista es aquel que proclama, ¿verdad?, la buena nueva del Señor. ¿Qué es? ¿Saben cómo funciona o de dónde proviene el término evangelista o evangelion? En realidad, cuando un rey romano vencía a un enemigo en guerra, se proclamaba el evangelio, y era que básicamente había un encargado de llevar la buena nueva al ejército y al pueblo de que Roma había vencido a su enemigo. Entonces ese era el evangelio, esa era la buena nueva, proclamar que había vencido Roma a su enemigo en guerra, ¿verdad? Y por eso se llama evangelista, porque el evangelista lo que hace es que proclama que Jesucristo ha vencido al enemigo y que ahora por medio de él tenemos salvación. Pero el evangelista, como les digo, quizás hemos perdido el norte de qué es el evangelista, pero hoy por hoy un evangelista puede ser aquella persona que tenga pasión por predicarle a todo el mundo, aquella persona que está en la calle y quiere ayudar al pobre y quiere decirle, pucha, yo quiero sacarlo de ahí, yo quiero ayudarle a salir de ahí, yo quiero más que darle dinero, quiero sembrarle algo que haga cambiar su mente. Si usted se conecta con esa idea, usted seguramente tiene un llamado evangelístico. También es aquella persona que suele rodearse mucho de amigos y que atrae a personas para poder ser buena influencia o ser mala influencia. Hay muchos evangelistas que tal vez hemos sido evangelistas de lo malo y ahora es tiempo de ser evangelistas de lo bueno, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes también. Entonces, aquí en la Escuela de Entrenamiento Mundial tenemos una escuela dirigida en la Escuela de Evangelismo, donde usted va a tener herramientas sobre cómo perder la pena, sobre cómo predicar correctamente, sobre estrategias para que el mensaje sea proclamado, sobre entrenamientos de cómo hacerlo, porque a veces quizás queremos en nuestro corazón, pero hay impedimentos mentales que nos impiden o que nos bloquean de poder proclamar ese evangelio. Y aquí en la Escuela de Entrenamiento Mundial usted va a poder recibir ese entrenamiento, va a poder conectar con otros evangelistas, va a poder recibir estructura de cómo hacerlo, va a poder recibir lineamientos de cómo hacerlo también. Y eso le va a poder ayudar a usted a quitarse bloqueos mentales, a recibir herramientas, a saber más cómo hacerlo y qué no hacer como evangelista. Y por último, el ministerio apostólico. El ministerio apostólico es, a veces entendemos como apóstol solamente a aquellos que tienen una iglesia. Y obviamente el término apóstolos significa enviado, ¿verdad? Entonces se entiende que toda persona que es enviada es un apóstolos, es un apóstol. Porque la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, como les dije. Sin embargo, más allá de eso, hoy por hoy tiene también otras implicaciones. ¿Por qué? Porque si una persona es enviada a sembrar una iglesia, esa persona tiene que tener dones, tiene que tener paternidad. Y cuando me refiero a paternidad, no me refiero a una paternidad espiritual, porque a veces quizás hemos utilizado mal ese término y confunde, ¿verdad? Porque nuestro padre espiritual realmente es Dios, pero sí paternidad en la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que tener un inicio. Y cuando nosotros iniciamos necesitamos muchas veces alguien que en la fe nos dé alimento, que sea como un papá, pues, como dice Pablo, ¿verdad? Que él les dio de mamar a muchos de sus iglesias, ¿verdad? Hay un pasaje que él lo menciona, ¿verdad? Que son como hijos para él, porque les dio incluso lactancia. Y eso hace un padre en la fe, eso hace un apóstolos. Es una persona que está ahí para dar paternidad, es una persona que está ahí para enseñarnos los lineamientos, para darnos seguridad, porque en lo personal, por ejemplo, yo en Edem recibí esa paternidad. Muchas veces fuera del ministerio yo caminaba inseguro, yo no tuve una buena relación con mis papás, yo no me sentía aceptado, hacía todo a cambio de recibir un beneficio. Incluso en el evangelio, en las cosas de Dios, yo quería recibir cargos, yo quería recibir popularidad. Y cuando el Señor me sembró en esta iglesia y me dio esa paternidad en la fe por medio de los apóstoles días, eso permitió que mi fe tuviera como un crecimiento desde cero. Y aquí yo recibí esa autoestima sana, aquí yo recibí esa seguridad de hijo, de sentirme hijo de Dios, de saber que el Señor no me ama por lo que yo hago, sino por lo que soy. Y para eso, si usted quiere recibir entrenamiento apostólico, también puede escribirnos y puede contactarse con los apóstoles días y ellos van a decirle qué tiene que hacer. Tenemos una escuela que es de los 12 discípulos. Obviamente esto es más para la membresía, pero si usted quiere formar parte de nuestra membresía, si usted quiere formar parte también de nuestra iglesia, puede hacerlo. Si usted está sin iglesia y no sabe dónde ir, quizás, no sé, conoció del Señor, pero no está asistiendo a una iglesia en este momento, pues también puede escribirnos y aquí va a poder recibir ese entrenamiento apostólico para que usted luego sea enviado al lugar donde el Señor lo quiere llevar. O si usted forma parte de otra iglesia o formó parte de otra iglesia y quiere saber cuál es su llamado, aquí puede ser entrenado para también luego ser enviado. Así que eso es lo que quería hablarles acerca de los 5 dones o llamados ministeriales. Si usted quedó con dudas, si les pareció que no me extendí lo suficiente, que no fue suficiente, que fue muy poco, bueno, para eso están nuestras escuelas. Como les digo, otra vez, aquí van a estar nuestras redes sociales, donde si le interesó algún tema en específico, en particular, si le llamó la atención algo,
Si se siente conectado con alguno de estos dones y no ha sabido entrenarlos y quiere un lugar donde pueda recibir esa capacitación, ese entrenamiento, pues puede escribirnos, nosotros les vamos a brindar la información. Y quiero separar algo, ¿verdad? Si usted ya tiene una iglesia, pero aún así quiere recibir entrenamiento, nosotros estamos para eso. No solamente somos iglesia, también tenemos la parte de escuela que es para usted, que ya está en una iglesia. No queremos que se vaya de su iglesia, todo lo contrario, queremos que crezca ahí, que con las herramientas correctas usted pueda también entrenar a otras personas y expandir el reino de los cielos. Así que si usted ya tiene una iglesia, puede contactarnos. Nosotros le vamos a brindar un entrenamiento. No tiene que venir al culto, no tiene que congregarse con nosotros. Puede congregarse siempre donde se está congregando y solamente venir y conectarse con nosotros en la parte magisterial para recibir ese entrenamiento. Y por otro lado, si usted no tiene iglesia y quiere buscar una iglesia y necesita una iglesia, pues también puede escribirnos, puede tanto conectarse a las escuelas, inscribirse en las escuelas, como también ser parte de nuestra comunidad los domingos. Sea cual sea la opción que usted quiera, pues estamos para ayudarles. Es un placer para nosotros, para mí, haber compartido con ustedes. Les deseo que el Señor les bendiga, que expanda su conocimiento, que crezcan en sabiduría y en espíritu, y también en salud, en lo físico, en todo. Y nos estaremos viendo. Estén pendientes de las siguientes masterclass aquí en nuestras redes sociales. Si nos siguen, van a poder ver mucho más contenido como este tipo. Así que saludos. Chao.